Iniciamos ya nuestro ciclo, nuestra serie de enseñanzas acerca del Evangelio de Juan. La semana pasada vimos la introducción, vimos datos, muchos datos acerca de este Evangelio, del autor y características que a nosotros nos van a ayudar a ponernos en contexto y de alguna manera poder ir entendiendo todas las cosas que vamos a estar hablando. La verdad es que, y como lo hemos encontrado en el comentario de muchos autores de comentarios acerca de este Evangelio, de muchos escritores cristianos, teólogos, la verdad es que el Evangelio de Juan es un libro muy profundo, como toda la escritura. Sin embargo, el Evangelio de Juan es muy sustancioso en cuanto a doctrina cristiana. A eso es a lo que me refiero. Muy profundo en cuanto a la doctrina cristiana, muy profundo en cuanto a temas, y uno de sus principales temas, que en teología se conoce como cristología. Hay una rama de la teología que se llama cristología, y bueno, el Evangelio de Juan es una de las principales herramientas que los teólogos utilizan para toda esta materia, toda esta doctrina acerca de cristología. Y la razón es muy sencilla, la razón es muy simple. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, fue llevado a profundizar en la divinidad de Cristo. Y de verdad que hablar de esto no es cosa sencilla, no es cualquier cosa. En nuestras oraciones le pedimos a Dios su ayuda, su gracia, porque humanamente hablando es complicado hablar acerca de esto. Digo, es fácil decir que Cristo es Dios. Es quizá fácil hablar de manera superficial de la divinidad de Cristo, pero profundizar en ello, pero asimilar esto que decimos, ahí es donde necesitamos de la gracia de Dios, ahí es donde necesitamos de la ayuda de Dios y donde requerimos que el bendito Espíritu de Dios nos revele en nuestro corazón la persona de Cristo. Vamos a iniciar, vamos a hacer una breve oración, me acompañan por favor, para pedirle a Dios su ayuda y su bendición. Padre Santo, hoy te damos muchas gracias. Hoy queremos bendecir tu nombre por lo que eres, porque eres Dios y porque mereces toda la honra y toda la gloria. También queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos en este día, en este lugar, con un propósito muy específico, muy claro. Queremos conocerte más y más, Señor. Queremos conocerte más y más. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu bendición. Bendícenos y respalda tu palabra. Amén, Señor. Amén. Si me acompañan en su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, vamos a iniciar estudiando el capítulo número 1, y hoy nos vamos a enfocar en los primeros 5 versículos. Vamos a estudiar Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 1 al verso número 5. La verdad es que en un tiempo como el que ocupamos para la enseñanza de este día, la predicación de este día, no nos es suficiente para hablar de la profundidad, yo lo decía, de estos versículos. Sin embargo, confiamos en Dios, confiamos en su gracia, que en lo que hablemos hoy, en lo que revisemos en su palabra, podremos entender la esencia, podemos entender el objetivo que el Espíritu Santo tiene al haber inspirado al apóstol al decir estas palabras. Dice
Evangelio de Juan capítulo 1, verso 1 al verso 5, lo leemos, dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Bien, es muy particular la forma en que el apóstol Juan inicia su evangelio. Ninguno de los demás evangelios comienzan de esta misma forma. Otros evangelios comienzan con genealogías, hablando de la línea genealógica del Señor Jesús. Juan es el único que inicia de esta manera su evangelio, y es una forma muy particular de iniciar. Y tiene una razón de por qué Juan inicia de esta manera, y esto lo vamos a encontrar claramente definido dentro del Evangelio. Dentro del Evangelio que él escribió, él claramente dijo cuál es el objetivo, cuál es el propósito de su Evangelio, y eso nos indica claramente y nos muestra claramente la razón por la cual él inicia de esta manera, hablando acerca de Jesús, el Cristo, de la manera en que lo está haciendo. Hace 8 días yo le mencionaba el texto de Juan 20, si me acompaña por favor, al capítulo 20 de Juan, verso 31. Y decíamos que muchos estudiosos de la Escritura están de acuerdo que en ese versículo está anunciado el objetivo central del Evangelio de Juan. Dice así, Juan 20, verso 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Para que creáis, dice, todas estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. El objetivo está muy claro. Esto que está escrito, esto que a partir de hoy vamos a empezar a estudiar, que estamos leyendo, estos versículos con los que iniciamos, y no solamente estos versículos, sino todos los versículos que vamos a encontrar, tienen un objetivo: que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El propósito de Juan era presentar a Jesucristo a los lectores de su Evangelio, estableciendo primeramente, como primer punto y como fundamento de todo su Evangelio, quién es Jesús. Y lo que comienza aquí diciendo es: Jesús es Dios hecho carne. Jesús es Dios hecho carne. Y además, todas las cosas que Él hizo. El único objetivo de Juan era llevar a todos sus lectores a abrazar esa obra salvadora de Cristo por la fe. Y lo que dice aquí el versículo es que cuando nosotros entendemos esto, cuando nosotros recibimos esto en nuestro corazón, dice, para que al creer tengáis vida en su nombre. Para que al creer tengáis vida en su nombre. Entonces, el objetivo está muy claro. El Evangelio de Juan fue escrito para que nosotros creamos
que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo. Y cuando nosotros ejerzamos fe, por la gracia de Dios, podamos ejercer fe en el Hijo de Dios, nosotros podamos tener esa vida eterna. Tengáis vida en su nombre. Entonces esto es muy importante. Y esto es muy importante sentarlo en un principio, ahorita que estamos iniciando nosotros este estudio. Es vital, es importantísimo, porque de aquí parte todo. Muchos de nosotros cristianos, que nosotros hemos estado orando por otras personas para que lleguen al conocimiento de Jesucristo, fíjense que una de las cosas que nosotros pedimos a Dios es que el Espíritu le revele a Jesús en su mente y en su corazón. Nosotros pedimos eso, nosotros oramos eso, le decimos, Señor, que les han abierto su entendimiento, que les han abierto sus ojos, su corazón, que está endurecido, para que puedan mirar a Jesús. Y es que no hay otra persona en la historia más atacada como el Señor Jesucristo. No hay otra persona que tiene más enemigos como el Señor Jesucristo. Lo han rechazado desde un principio y la historia de los evangelios nos corrobora cómo ha sido rechazado desde que Él fue encarnado y estuvo en esta tierra. Los enemigos inmediatamente aparecieron. Desde muy pequeño quisieron asesinarlo. Su pueblo mismo no lo reconoció, lo rechazó, lo vituperaron, se burlaron, lo rechazaron. Y al día de hoy encontramos todavía muchas personas que rechazan a Jesús, el Hijo de Dios. Y es que para que nosotros podamos llegar a la salvación, a esa salvación, es vital, es necesario, es indispensable que nosotros reconozcamos a Jesús como el Hijo de Dios, como el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, estos primeros versículos del Evangelio de Juan, en especial, siempre han sido reconocidos como los más sublimes de toda la Biblia. Muchas personas, estos versículos que acabamos de leer, los tienen como los más sublimes. Los antiguos, muchas personas en la antigüedad decían que estos versículos merecían estar escritos en letras de oro en cada iglesia cristiana, por el valor y por la verdad que representa, por el valor y por la verdad que representa. Las personas que el día de hoy no han sido salvas, a pesar de escuchar mucho de la Biblia, de escuchar predicaciones, a pesar de tener conocimiento de la Escritura, una puede ser la razón: no le ha brillado quién es Jesucristo. No le ha brillado quién es Jesucristo. Entonces, vamos a ir nosotros profundizando en estos versículos, vamos a ir comentando versículo a versículo lo que Juan quería describir, lo que él estaba tratando de demostrar en estos 5 versículos. Dice así, versículo número 1. Versículo número 1 dice: en el principio era el Verbo. Hasta ahí vamos a leer. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Yo le decía, Juan estaba aquí presentando a Jesús, estaba presentando a Jesús ante sus lectores como el Hijo de Dios. Si usted recuerda un poquito de lo que hablamos la semana pasada decíamos que el Evangelio de Juan estaba dirigido a gentiles, aunque él sabía que muchos judíos leerían su Evangelio. Entonces, el principal objetivo de Juan era llegar a las personas que no eran del pueblo judío, personas que estaban
en su mayoría acostumbradas a escuchar de muchos dioses. Los griegos, los romanos, tenían muchas deidades, tenían muchos dioses, dioses paganos. A diferencia de los judíos, que ellos sí creían en un solo Dios. Sin embargo, tanto judíos como gentiles necesitaban la salvación. Tanto judíos como gentiles necesitaban al Salvador. Y los dos necesitaban reconocer esto. Por lo tanto, Juan dirige su evangelio a estos dos auditorios, a estos dos tipos de personas, judíos y gentiles, porque él sabía que ellos tenían un conflicto con esto. Por un lado, los gentiles tenían conflicto porque adoraban muchos dioses, y por otro lado, los judíos estaban como que ensimismados, encerrados en el Antiguo Testamento, en las manifestaciones de Dios del Antiguo Testamento, y no reconocían a Jesús, y no iban a reconocer a Jesús. Él vio cómo rechazaron a Jesús. Por lo tanto, la palabra con la que él inicia dice así: en el principio era el verbo. Esta palabra verbo, que es la palabra griega logos, él la toma para identificar a Jesús. Logos significa la palabra o palabra. Y él intenta de alguna manera relacionar esta palabra logos o verbo con la palabra en la que los judíos reconocían. Ellos sí reconocían la autoridad de la palabra y reconocían esa unión que había entre Dios y su palabra. Por lo tanto, Juan creía que al describir al Hijo de Dios de esta manera, los judíos entenderían, relacionarían a Dios con la palabra. Y por eso es que él utiliza esta palabra griega, logos, verbo, la palabra. Eso es lo que significa. Esta palabra era común tanto en la filosofía griega como en el pensamiento judío de esa época. Era común. Ya le decía yo, los judíos lo relacionaban de esa manera, y los griegos también esa palabra la entendían como un punto intermedio entre la divinidad, la deidad, y las cosas materiales hechas y creadas. Entonces, Juan sabía que presentando a Jesús así, podía atraer la atención tanto de judíos como de griegos. Sin embargo, Juan en este sentido va más allá de ese concepto familiar en judíos y en griegos. Él presenta a Jesucristo no solo como un principio mediador, como lo percibían los griegos, sino también como un ser personal, un ser divino, Dios mismo. Dios mismo. Ellos y nosotros necesitamos entender que Jesús es Dios. Y por eso la Escritura dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Eso lo visualizaba Juan. Y decía, ellos tienen que entender que Jesús es Dios. Entonces, comienza el texto diciendo, en el principio era el verbo. Si usted recuerda el libro de Génesis, el primer versículo de la Biblia comienza así: en el principio, ¿qué sigue? Creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan utiliza esas mismas palabras, en el principio. Cuando Juan utiliza estas palabras, y al hacer un estudio profundo de las palabras que se utilizan, de los verbos que se utilizan, lo que Juan está queriendo decir y lo que Juan está queriendo marcar aquí es el carácter eterno de Jesús. El carácter eterno, en el principio, antes que todas las cosas,
Aquí Juan lo que está queriendo marcar es, Él es eterno. Y esta característica de eternidad no la tiene absolutamente nadie más ni nada más. Solo Dios es eterno. Él es el único que no ha sido creado. Él es el creador de todas las cosas. Él es el único que no ha sido creado. Y en esta característica resaltada por Juan, lo que está queriendo decir es, Él es Dios. Date cuenta que Jesús, el Cristo, es eterno, y esa característica no la posee nadie más que Dios. En el principio significa en el principio de toda la creación. En el principio, dice el texto, era el verbo. Y esa palabrita, fíjense, yo por eso les decía en un principio que el estudiar estos versículos no es nada sencillo, porque cada palabra, cada frase, cada cosa nos señalan algo. En el principio, ya les decía yo, señala la eternidad de Cristo. Y después dice, en el principio era, y esa palabra era significa que ya existía, que Él ya estaba existiendo antes de todas las cosas creadas. Antes de que todo fuera creado, Él ya estaba. En el principio era. No importa cuánto tiempo haya transcurrido para que toda materia haya sido formada, haya sido creada, independientemente de tantos millones de los años que hayan pasado, de los miles que hayan, de años que hayan pasado, Jesús ya estaba. Jesús es eterno. Él no tuvo principio, Él era antes que todas las cosas. Si lo pudiéramos resumir esto, lo resumiríamos en una frase muy sencilla. Jesucristo es eterno porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo es Dios. Si nosotros hemos de avanzar en este estudio del Evangelio de Juan, para creer y para que creyendo tengamos vida, debemos tener claro algo. Él es Dios. Y el día de hoy es tan necesario y el día de hoy es tan importante todo esto, porque se han levantado inclusive religiones, se han levantado filosofías, se han levantado doctrinas que niegan la divinidad de Cristo. Los testigos de Jehová, que son unos de las doctrinas que más auge están teniendo en nuestro país, son una de las principales religiones que niegan la divinidad de Cristo. Y están por todos lados. Por lo tanto, es importante que nosotros estemos firmes en todo esto. ¿Qué tanto nos animaremos a profundizar? ¿Qué tanto nos animaremos a estudiar y a ir al fondo y a la profundidad de esto para poder estar convencidos, para tener todos los elementos y poder nosotros estar firmes en nuestra fe en Jesucristo, de que Él es Dios, de que no es otro Dios, como algunos afirman, de que no es... sí fue un ser perfecto, pero no Dios, como otros afirman. Tenemos que estar convencidos nosotros de que Él es Dios. En el principio dice, era el verbo. Aquí Cristo es llamado el verbo. Y eso es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de la palabra, tenemos que hacer una diferencia entre la palabra escrita, que es nuestra Biblia. Ahí está la voluntad de Dios escrita, revelada. Pero también tenemos que entender la parte importante de la palabra encarnada. ¿Por qué se le llama a Cristo, o por qué Juan comienza aquí llamándole a Cristo el verbo o la palabra? Porque Él es el que habla o el que expresa o interpreta la voluntad de Dios el Padre. Si nosotros queremos entender la voluntad de Dios el Padre, tenemos que poner atención a Jesús y a sus enseñanzas y a su vida.
Él es la palabra de Dios. Él es Cristo, lo que Dios ha querido siempre expresar al ser humano. ¿Quiere usted entender a Dios? Estudie la vida de Jesucristo. Conozca a Jesucristo. Lo que está diciendo aquí Juan es: el que viene, el que ya era, desde siempre ha sido, el que estaba con él, ahora va a ser encarnado, y él es el que nos va a expresar la voluntad del Padre. Eso es lo que estaba diciendo. Él es el que nos va a expresar la voluntad del Padre. Él es el que nos viene a enseñar la voluntad del Padre. Y esto tiene mucha relevancia. ¿Sabe por qué? Porque ya habían pasado muchos años en que el Antiguo Testamento había sido escrito. La palabra escrita. La palabra escrita. ¿Y sabe qué? Hasta ese día todavía había muchas personas que no entendían la voluntad del Padre, que no entendían la voluntad de Dios. Ya en aquel tiempo estaba tan tergiversada la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que ya se habían hecho religiones desde aquel tiempo. Ya estaban los fariseos, ya estaban los saduceos, ya cada quien le daba la interpretación a la palabra de Dios como ellos querían. Por eso es que Dios quiso mandar de manera encarnada su palabra. Jesús es la palabra encarnada de Dios. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque entonces así nos va a ser más fácil. Hay tanta gente que dice: es que la palabra de Dios es tan complicada, es que la Biblia es tan compleja. Y aquí lo que nos está diciendo Juan es: ¿se te hace compleja? Mira a Cristo. Mira a Cristo, y entonces podrás entender la sencillez de la voluntad de la palabra de Dios. Entonces aquí Jesús es llamado el Verbo por esa razón, la palabra por esa razón, porque Él iba a expresar la voluntad del Padre. Siguiente parte del versículo dice: el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Lo que está expresando aquí Juan es que desde toda la eternidad, como ya lo dijimos, desde toda la eternidad hubo la más íntima e inexplicable unión entre la primera y la segunda persona de este Dios trino. Ese es uno de los misterios más grandes de la doctrina cristiana. Las tres personas de Dios. Y por eso es que lo digo de esta manera: desde la eternidad Jesús ha estado con el Padre en esa inexplicable unión. ¿Por qué? Porque Dios es uno, no hay tres dioses. Dios es uno. Sin embargo, es un Dios trino que se manifiesta de tres formas y maneras diferentes. No me voy a detener a platicar con esto. Sin embargo, es importante que lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es: Jesús ha sido siempre con Dios. Jesús ha estado siempre en la eternidad con Él. Vuelvo a hacer referencia al libro de Génesis cuando estaba formándose la creación, y cuando Dios estaba formando toda la creación, encontramos un versículo donde Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y esta frase de hagamos nos indica que está hablando con alguien, estaban alguien más que Él. Y los estudiosos precisamente dicen que es con Cristo con quien estaba hablando, con el Hijo, con su Hijo, a quien estaba diciendo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo les decía que esta frase es una de las frases más profundas de toda la teología cristiana, dado que se han escrito muchos tratados, muchas cosas, se han dicho muchas cosas, y es un misterio tan profundo que
De ahí muchos enemigos del cristianismo se han agarrado para poder contender, para poder reprobar la doctrina cristiana. Sin embargo, el hecho es que como hombres no podemos ni vamos a saber todos los secretos de Dios hasta que Dios nos los revele. Entonces, no tenemos esa capacidad mental para entender y para explicar esa naturaleza entre la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, por la palabra entendemos y por la palabra creemos que solamente hay un Dios. Sin embargo, aquí Juan nos está hablando de esa segunda persona que es Jesús, el Cristo. Si avanzamos en esto, no lo busque en Juan capítulo número 14, verso 9 al 11, no lo busque para que no nos tardemos, pero ahí mismo el Señor Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, y esta es solamente una de las varias referencias que Jesús hace acerca de esto, acerca de que Jesús y el Padre, uno son. Dice el texto que estamos estudiando, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta frase significa que el Señor Jesucristo, el verbo como lo está presentando Juan, la palabra, el verbo eterno, es en naturaleza, en esencia y en sustancia Dios mismo. Y así como el Padre es Dios, así también el Hijo es Dios. El punto importante aquí en estos versículos es, Juan está poniendo un fundamento. Si vamos a hablar acerca de la vida eterna, si vamos a hablar acerca de la redención, si vamos a hablar de todas estas cosas de la salvación del hombre perdido, tenemos que entender una cosa. Jesús el Cordero, que pagará por los pecados de toda la gente, es Dios. No es un hombre bueno, no es un humano bueno, un humano perfecto, como muchos lo describieron. Jesús es Dios. Y eso le da un valor enorme al sacrificio. Y eso le da un valor enorme a la redención. Porque entonces no fue un hombre el que murió en la cruz, fue Dios mismo el que murió en la cruz. Y eso a los que hemos participado de la salvación gratuita que Él nos ha dado, nos debe llevar a valorar, nos debe llevar a reflexionar qué es lo que poseemos, qué es lo que Dios nos ha dado. No es cualquier cosa, no es una membresía, no es una mera adopción humana, terrenal. Dios mismo vino a la tierra y subió a esa cruz a morir por nosotros. Dios mismo dejó su trono y bajó. No hay otro lugar en el Evangelio donde se mencione la divinidad de Cristo más claramente que como lo menciona Juan. No hay otro lugar. No hay otra porción de la Escritura que con más contundencia se afirme la divinidad de Cristo como lo hace Juan. Si pasamos al verso 2, en el verso 2 dice, este era en el principio con Dios. Y en este versículo no me voy a aturar mucho, resulta que aquí está Juan haciendo un énfasis. Juan está enfatizando lo que ya dijo en el versículo anterior, en el versículo 1, y aquí contiene una repetición enfática de la segunda frase del verso anterior. Juan está anticipando. Juan pareciera ser que se está dando cuenta que va a haber mucha gente que iba a tratar de refutar la divinidad de Cristo. No solamente en nuestra historia, en nuestros tiempos hay gente que ha tratado de refutar esto desde la antigüedad. En los tiempos de los reformadores ya habían existido también personas que negaban la divinidad de Cristo y habían hecho sus doctrinas acerca de esto. Juan desde un principio parece que anticipándose a todo esto, vuelve a ser enfático y vuelve a repetir ante una posible objeción.
Jesús es el Verbo, Jesús estaba con Dios, Jesús es Dios. Entonces en el versículo número 2, Él es enfático y reafirma la idea del versículo número 1. En el versículo número 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. La creación es obra de nuestro Señor Jesucristo, quien no es menos que Dios el Padre. Y a lo mejor aquí nuestra mente, yo espero que no, pero si nuestra mente había tenido un conflicto de que, bueno, la creación, muchas personas solamente identifican a Dios el Padre, otros le nombran como Jehová, y decían, no, pues en el Antiguo Testamento fue Jehová el que creó todas las cosas. Bueno, aquí hay una línea de unión entre Jesús y el Padre, y está diciendo que Él es también el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Si usted revisa después en su casa Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Hebreos 1:10 dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Jesús, el creador de todas las cosas. Aquel que hizo todas las cosas que en estos textos se están refiriendo a Cristo, forzosamente tiene que ser Dios. Forzosamente tiene que ser Dios. Una vez que establece ya esta verdad de la divinidad de Cristo por su eternidad y por su relación con el Padre, una vez que Juan establece esa relación y nos lleva a la conclusión de que Jesús es Dios, en el verso número 4 pasa a decir, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y lo que Juan aquí está diciendo es que Jesús ha sido señalado por Dios el Padre para ser la fuente, el manantial y el origen y la causa de la vida. A lo largo de la historia, en este punto, en este aspecto, ha habido ciertos debates. Algunos cristianos, algunos teólogos cristianos, piensan que esto se refiere a la vida de todas las cosas. Y yo creo que es cierto. Yo creo que es cierto porque en Él estamos todos. Todas las cosas por Él subsisten y todas las cosas por Él fueron hechas. Yo creo que se refiere a la vida de todas las cosas, pero principalmente por el contexto de la carta, por el contexto del capítulo, por el contexto del Evangelio y el objetivo del Evangelio, yo pienso que aquí se está refiriendo principalmente a la vida eterna. En Él estaba la vida. Y, de hecho, yo le decía, este es el contexto del Evangelio. Este es el contexto del Evangelio. El Evangelio es que Él vino a darnos vida. Y entonces aquí Juan nos está presentando a Dios. Y a través de Él nosotros podemos tener esa vida eterna. El verso 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. La luz en las tinieblas resplandece. Si usted ha leído la Escritura, usted se da cuenta que muchas personas han rechazado a Cristo. Hoy mismo, en nuestros días, muchas personas rechazan a Cristo. A lo largo de la historia han sido pocas las personas que se han rendido ante el señorío de Jesucristo. Y la Escritura nos dice que así va a ser. ¿Sabe por qué? Porque al día de hoy, aunque esa luz resplandece y seguirá resplandeciendo, muchas personas han rechazado esa luz.
Y una de las principales causas, yo lo decía, no nos hemos dado cuenta quién es Jesucristo. Y al estudiar nosotros estas palabras, estos conceptos, al nosotros detenernos un poquito en estos primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, entonces entendemos el valor y la profundidad de las palabras, de aquellas palabras que Jesús le dijo a la samaritana en aquel pozo. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Y esas palabras pueden ser aplicadas a muchos de los que estamos aquí y a muchas personas. Porque cuando les hablamos del Evangelio, cuando les predicamos de la salvación, cuando les predicamos de la vida eterna, su mente no sé en cuántas cosas divaga, en cuántas religiones piensa y en cuántas cosas se imagina. Pero las palabras del Señor Jesucristo, la samaritana, resuenan y resuenan en el contexto de estas palabras de Juan. Si tú supieras quién es el que te llama. Si tú supieras quién es el que te dice, ven y ríndeme a tu vida. Si tú supieras quién es el que te dice, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Si tú supieras quién es. Cuando nosotros nos paramos aquí enfrente o cuando estamos en algún lado predicando el Evangelio, no es nuestro Evangelio. No son nuestras palabras. No es nuestra historia. Si tú supieras de quién es ese Evangelio. Si tú supieras de quién trata ese Evangelio. Si tú supieras de quién te estamos hablando cuando te decimos que Él vino a esta tierra y caminó en esta tierra y bendijo a mucha gente en esta tierra, hizo muchos milagros en esta tierra, subió a esa cruz y padeció por ti y por mí. Si tú supieras quién es de quien te hablamos cuando te decimos todas esas cosas. El asunto es que pudiera ser como aquella samaritana que mucha gente no sabe, no entiende todavía quién es el que le dice, ven. Hasta que le fue revelada aquella samaritana. Hasta que le fue revelada. Dice que le fue revelada de tal manera que regresó a su pueblo, a su comunidad, y empezó a decirles y hablarles acerca de Jesús. Y es que así nos pasa a muchos de nosotros. Hasta que nos es revelado, hasta que nos es abierto los ojos, hasta que en nuestro corazón nosotros entendemos quién es Jesús, el Hijo de Dios. Es hasta ese momento en que nosotros nos entregamos, nos rendimos y después vamos y buscamos a otros hasta ese momento. Hermanos, si tú supieras quién es el que te dice, ve y predica el Evangelio a las naciones. Si entendieras quién es el que te dice, ve y haz discípulos. Hermanos, es Dios. Es Dios encarnado en Jesucristo. Es Dios encarnado en Jesucristo. Si tú supieras, si tú entendieras. Y esa es la razón por la cual Juan le dedica estos versículos y le dedica su primer capítulo, porque quiere asegurarse de una cosa, que entendamos que de quien estamos hablando, que aquel Jesús que desde aquí te predicamos, no es cualquier persona, no es cualquier hombre. Todas aquellas veces que te hemos hablado de Cristo, todas aquellas veces que te hemos predicado desde aquí, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de aquel en el que está la vida. En Él está la vida. La luz en las tinieblas resplandece, pero dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, y así va a ser. La persona de Jesús seguirá brillando y seguirá brillando para muchas personas. Al día de hoy, a los que estamos aquí, la persona de Jesús no te ha brillado tal cual lo está diciendo Juan, como Dios mismo, que dejó su trono y vino a buscarnos esta tierra. No te ha brillado de esa forma. Debería de haber preocupación, porque es la única forma en que tus tinieblas sean disipadas. Es la única forma
en que la oscuridad y la ceguera espiritual sea disipada, que te brille la persona de Jesús, que te brille el Hijo de Dios. Es la única forma, es la única manera. Y si el tiempo ha transcurrido, y si los días han transcurrido, y si los estudios bíblicos han transcurrido por tu vida, y al día de hoy no reconoces a Jesús como Dios mismo, algo está pasando. Algo está pasando aquí. Cuando la Escritura dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella, nos está diciendo que el corazón natural del hombre siempre ha estado entenebrecido, como lo explicábamos la vez pasada cuando hablamos acerca de cómo entró el pecado en esta tierra y en esta humanidad. El corazón del hombre siempre ha estado entenebrecido. La gran mayoría de la humanidad nunca ha comprendido ni recibido la luz ofrecida por Cristo. Tenemos que reconocer a Jesús como Dios. Tenemos que reconocer a Jesús como Dios. Y cuando nos se ha revelado eso, yo sé que a nosotros como cristianos de alguna forma nos ha sido revelada esa, si no, no podríamos ser cristianos ni tendríamos la vida transformada que nosotros proclamamos. Sin embargo, hermanos, necesitamos seguir entendiendo, necesitamos seguir profundizando, necesitamos seguir abiertos a esta verdad y que el Espíritu Santo siga revelando esta verdad en nuestro corazón. La única manera de seguir adelante, la única manera de seguir animados, la única manera de permanecer en esta lucha fervientes, fervorosos, es entendiendo quién nos ha amado. Jesús, que es Dios. Jesús, que es Dios. Muchas cosas vamos a aprender en el Evangelio de Juan. De muchas cosas nos habla este apóstol. Pero esta es una verdad fundamental. Esta es una base sobre la cual descansa su Evangelio, la divinidad de Cristo. La divinidad de Cristo. Este es el fundamento y Él lo establece muy bien desde un principio. Necesitamos mirar a Jesús como Él es, como quien Él es, como Dios. De tal manera que quien ha rechazado a Jesús, ha rechazado a Dios. De tal manera que quien ha rechazado el Evangelio de Juan, ha rechazado a Dios, porque de Él habla el Evangelio de Juan. De tal manera que los que hemos abrazado esta verdad, por eso dice la Escritura que Dios nos ha adoptado y Dios nos ha hecho sus hijos, porque Él es Dios. Él es Dios. Esta verdad es fundamental, hermanos. Esta verdad es fundamental. De aquí va a partir todo lo demás y de aquí empezaremos a construir todo lo demás en lo que estaremos aprendiendo. Qué importante es que cada uno de nosotros hoy entendamos, hoy nos vayamos con esta claridad, la claridad de esta verdad. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Si usted ha reconocido a Jesús, si usted ha visto esto en la persona de Jesús, por eso es que el objetivo se ha cumplido, la vida eterna en usted. Y creyendo en Él, dice Juan, y creyendo en Él, tengan vida. De otra forma, no va a poder ser así. Solamente creyendo en Jesús podremos tener vida. Yo quisiera invitarle a que profundicemos más en esto. Yo quisiera invitarle a que nos acompañe porque vamos a profundizar más en esto. Yo quisiera pedirle que nos esforzáramos porque no estamos muy acostumbrados a estudiar a profundidad esta parte de la doctrina cristiana. Se requiere y es necesario. Tanto más nuestro cristianismo crecerá en la medida en que nosotros conozcamos más de Cristo. Nuestra vida espiritual
más será enriquecida en la medida en que nosotros conozcamos más de Cristo. Nuestra piedad, nuestra forma de amar, crecerá en la medida en que nosotros conozcamos más de Cristo. Y por eso la importancia de todo esto. Como iglesia hemos estado hablando de crecer y de madurar, de crecer en piedad, de crecer en amor. Hermanos, la única forma en que lo podamos lograr nosotros es conociendo más de Cristo, teniendo claro que Él es Dios, teniendo claro que no hay otra forma más que teniéndolo a Él presente por encima de todas las cosas. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, cuánta profundidad hay en todo esto, Señor. Señor, que a través de tu gracia tú nos reveles más de la persona de Jesús. Queremos conocerle más. Queremos ser capaces de mirarle más. Y no hablo físicamente, Señor. Con los ojos de nuestra alma. Queremos conocer más a Cristo. Señor, revélanos más de Él. Porque solamente en esa medida nosotros podremos reflejarle más, siendo más como Él. Señor, Él es el fundamento de todas las cosas. Ayúdanos a conocerle más, a entenderle más. Él es el Verbo, Él es la palabra encarnada, Él es la encarnación de tu voluntad, Señor. Queremos conocerlo, queremos conocerlo. Todos los que estamos aquí, Señor, nos ponemos en tus manos. Pedimos tu bendición. Pedimos tu ayuda. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.